Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos Sánchez, su servidor, y en esta oportunidad vamos a ver una herramienta fundamental para nuestras empresas, locales o negocios de barrio. Sin menospreciar nada, obviamente, ¿no? Te voy a mostrar una herramienta que seguramente ustedes ya la conocen, que está ubicada en Google Maps. Eh, Esta herramienta no solamente te sirve para hacer publicidad gratis, sino también para investigar las zonas, los negocios que hay en las zonas, en fin. Nosotros acá en Google Maps tenemos la característica de ver las calles, ¿no? Lo que también como podemos ver que acá hay negocios, ¿sí? De restaurantes, por ejemplo, buscamos vidrierías y buscando, al rato nos van a mandar todo lo que sea locales relacionados con vidrios. A ver, bueno, se está tomando su tiempo, nos, no anda muy bien mi internet. Ahí va. Acá como pueden ver a la izquierda, ven todas las vidrierías que hay y a medida que vas pasando el cursor a la izquierda, vas viendo que las va marcando. Te sirve por dos cosas. Uno, para sumarte a la cantidad de negocios que hay. Y otra, para cuando vos vas a poner un negocio, ver en qué zona lo vas a poner. Naturalmente que es un aproximado. Puede haber negocios que no están acá, eh, en esta plataforma. Lo que podría ser también tener una idea como para una referencia de cuántos negocios vas a competir y ver si el lugar donde vos vas a poner un negocio te da eh, la demanda como para agregar un negocio más a lo que ya existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos pizzerías y acá nos tira todos los datos de las pizzerías. La Génova, perdón por el nombre, para hacer publicidad no, pero que no, la idea es mostrar los negocios como van tuneándose. Como podrán ver, le ponen foto, el nombre de la pizzería, la dirección, los horarios, en fin. Como pueden ver acá, hacen toda una referencia al negocio y como pueden ver es concisa, lo más descriptiva posible, que es en realidad lo que te permite Google es eso, promocionar gratis. Yo me acuerdo que cuando era más joven, para, para decirlo de alguna manera, nosotros teníamos este sistema de publicidad. Por un lado teníamos panfletos que describían los negocios, el negocio en cuestión, y que todavía siguen en funcionamiento son los imanes. Vos comprabas, te mandaban un imán, entonces vos lo bajabas en el heladera de tu casa, entonces automáticamente siempre comprabas en el mismo lugar. Hoy en día, por ejemplo, yo el otro día estaba buscando un negocio bastante complicado, ¿no? Que es un negocio de lavado de acolchados. Entonces, ¿qué pasa? Yo en la zona donde estaba, la verdad que no conocía ninguno. Puse lavados de acolchados, acolchados, perdón. Y al toque me tiró los lugares que tenía para llamar o para ir. Aunque en esta pandemia déjenme decirles que mucha gente está innovándose. Por ejemplo, a mí me vinieron a buscarlo a mi casa el acolchado y me lo vinieron a buscar y lo volvieron a traer cuando lo limpiaron. Esa es una idea también, que si tiene un negocio de comida o una pizzería en cuestión también que de comida, ¿no? O una carpintería o trabajos generales que pueden usar la misma técnica. Lo pueden sumar al costo igual. Así que es una buena atención que con los tiempos de ahora se puede aplicar. Y bueno, un poco le quería mostrar esto, cómo sirve de propaganda directa para el público de ustedes, ¿no? Y a la vez para investigar si da o no da poner un negocio en dicho lugar. Por ejemplo, ¿cómo lo agrego? Yo, por ejemplo, digo, bueno, yo acá quiero poner, no sé, un negocio de ropa. Aprieto el botón derecho del mouse
pongo agregar un lugar o agregar empresa, en este caso sería empresa, perdón. Pongo agregar tu empresa, te va a abrir un panel, entonces pones el nombre de la empresa, bueno, y pones siguiente. Ahí pones el nombre de la empresa y te vas a ir haciendo preguntas. ¿Qué categoría es? Por ejemplo, ¿no? Pongo bazar. Te va a dar más opciones. Usted ponga la que considera. Te pregunta si deseas agregar una ubicación para que los clientes te puedan visitar como una oficina o tienda. Naturalmente pones que sí. Y acá pones toda la dirección, el código postal, la ciudad y la provincia, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? 17, Ciudad de Buenos Aires, provincia, Buenos Aires. Bueno, pone siguiente, poniéndole que está todo bien. También ofrece tu servicio a los clientes fuera de esta ubicación. Puedes poner que sí o que no. Eso depende de vos. Y agregas tu salida de servicio. Puedes enumerar tu salida de servicio a continuación acá. Puedes poner Capital Federal y Gran Buenos Aires, por ejemplo. A ver, Capital Federal, ¿no? Acá Buenos Aires. Una vez que vas así, acá pone más detalle del contacto, un teléfono, una web si dispone de una, si no necesita pone no necesito y bueno, en fin. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Espero que les guste el video. Y cualquier agradecería si le ponen like y compartan el video. Muchísimas gracias a todos.